Buenas tardes y bienvenidos a Hora Ciudad Real, el programa de actualidad cultural donde entrevistamos a fondo a ilustres personajes de toda nuestra provincia. Y prepárense, porque nuestro invitado de hoy, que nació en Ciudad Real hace 70 y tantos años, es uno de los compositores españoles de mayor proyección internacional. Ha estudiado composición, ha estudiado armonía, ha estudiado piano y dirección de orquesta con grandes maestros. Su música ha sido interpretada en todo el mundo, desde el Carnegie Hall de Nueva York, pasando por el Tchaikovsky de Moscú, el Covent Garden en Londres o el Suntory Hall de Tokio. Además, por si esto fuera poco, sus composiciones han sido interpretadas por las orquestas más importantes de todo el mundo. Les estoy hablando, cómo no, de don Lorenzo Palomo. Don Lorenzo, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Es un gran placer para mí estar con vosotros, de verdad. La primera pregunta es casi obligada. ¿Para qué sirve la música? Para ser feliz. O sea, todos somos cuando los intérpretes somos felices cuando hacemos música y los que escuchan también. Eso es el final de la música. Al principio de esta presentación dije que nació usted en Ciudad Real, pero son varios los lugares que se arrogan ese honor. A saber, Ciudad Real, Pozo Blanco, Córdoba y me atrevería a decir que incluso Berlín. Y puestos a arrogarse este mérito, yo, que soy de Argamasilla de Calatrava, donde abunda mucho el apellido Palomo, pues ¿por qué no haber nacido también en Argamasilla de Calatrava? Pero vamos a dejar que sea nuestro invitado el que disipe estas dudas. Mi familia, mi madre son todos de Pozo Blanco y de ahí viene el apellido Pozo Blanco, el que yo llevo. Nací en Ciudad Real. Mi familia luego, después de mi nacimiento, fueron a Pozo Blanco y luego se fueron a Córdoba, que es donde yo pasé mi juventud. Y ya de Córdoba, donde yo empecé mis estudios en el conservatorio de allí, me fui a Barcelona y desde Barcelona ya pues empecé a recorrer el mundo. ¿Pero en rigor se siente usted manchego? Sí, claro, por supuesto. Yo nací aquí, es decir, que yo nací aquí, en Ciudad Real. Y claro, para mí esto es un gran orgullo, porque además la tierra más famosa que tiene España es La Mancha. ¿Quién no conoce a Don Quijote? Don Quijote es el personaje, uno de los más... O sea, los personajes de Shakespeare, Macbeth y Otelo y todo esto, pues bueno, se pueden comparar con los personajes de Cervantes, sobre todo con Don Quijote. Y esto es un honor haber nacido aquí, claro, claro. Decíamos que nació usted en Ciudad Real. Antes de nada, un saludo para Joaquín Palomo. Hablando de Palomo, que es de mi pueblo, ¿no? Que más conocido como Cartucho. Nace usted en Ciudad Real en 1938 en un contexto histórico marcado por la Guerra Civil. Sí. ¿Cómo afectan estos acontecimientos a su vida? ¿Si afectan de alguna forma? No, en absoluto. Mi familia decidieron marcharse a Pozo Blanco y yo, claro, yo era un niño, pues no percibía estas cosas. Y don Lorenzo, ¿cómo nace en usted la pasión por la música? Bueno, nació de una manera espontánea, es decir, yo no sabía que yo era músico. Entonces, yo ingresé en Córdoba, estuve en un colegio religioso y allí pues me pusieron enseguida a estudiar solfeo y vi que el solfeo se me daba muy bien. El solfeo, que es una cosa tan árida, y los compañeros me decían, ¿te gusta el solfeo? Y digo, a mí me encanta el solfeo, o sea, precioso. Es un tostón el solfeo, pero me gustaba el solfeo. Enseguida me pusieron a tocar el piano, cosa que para mí fue una novedad. Y el piano, pues me gustaba tocar una tecla y que sonase, y luego otra tecla y sonase, y luego dos teclas, y entonces hacía una especie de armonía. Y esto ya me empezó a fascinar y así empecé. Y bueno. ¿Qué opinaba su familia? Porque perdió usted a su padre muy joven, sí, bueno, con 4 o 5 años, pero... Sí, mi familia encantado porque yo estaba feliz y cuando venga el niño feliz, pues yo ya estaba con el piano y mi familia encantada, claro, sí. Y además tenía usted un tío que era director de la banda de Pozo Blanco, ¿no? Vamos, te has informado muy bien. Un tío que era un tío abuelo, hermano de mi abuela, que había sido, creo, el fundador de la banda de Pozo Blanco, creo que había sido, don Lucas Tirado, y él pues fue director de la banda. No sé si los genes tienen algo que ver porque ya es un tío abuelo, no lo sé, pero en fin, él fue también músico. Bueno, yo creo que sí, yo creo que los genes tienen especial importancia. Es posible, ¿no? Yo creo que sí. Que pasan las generaciones, quizás a lo mejor se salta una y luego la otra generación es la que... Sí, pero bueno, yo creo que eso va también un poco implícito, ¿no? En el árbol, en el... Sí. Yo creo que sí. Estudió usted piano y armonía en Córdoba, luego se traslada a Barcelona, donde estudia composición con Joaquín Zamacois, sí, y estudia piano con Sofía Puche. Sofía Puche, sí. ¿Qué le aportan estos dos grandes maestros? Todo lo que sé. Todo lo que sé. Es decir, yo estudiaba en Barcelona, en Córdoba, la armonía, y un buen día me viene mi profesor de armonía, que era el director del Conservatorio de Córdoba, don Joaquín Reyes Cabrera, no se me olvidará el nombre, y me dice, oye, mírate a ver este libro que ha salido aquí de armonía. Y era el libro que acaba de salir de Joaquín Zamacois. Entonces yo me lo dio el libro y me lo empecé a leer.
Y me fasciné porque, claro, los libros que se estudiaban entonces, los libros de armonía, eran verdaderamente, o sea, tenían mucho que desear. Veías que, bueno, ¿y esto qué pasa con este acorde? ¿Qué pasa con esto? No se explicaba nada. Entonces viene este libro a mis manos y claro, el día siguiente lo leí bien, porque además son tres libros de armonía, primero, segundo y tercero, los grados. Y cuando leí el primer libro me lo leí entero, por la noche, en la cama, leyendo, al final me voy al conservatorio y digo, oiga, don Joaquín, este libro es una maravilla, esto es lo que yo quería. Y entonces me empeñé, me puse la idea de irme a Barcelona a estudiar con el maestro Joaquín Zamacois. Entonces, claro, le escribí una carta al maestro y me imagino que ese día era de elogio. Y bueno, me contestó una carta diciéndome gracias por sus laudatorias frases. No se me olvidará esa frase. Y entonces, bueno, pues sí, si usted quiere venirse a Barcelona, aquí estoy yo y estudiamos composición, vamos, todo, porque fue también continuar con él armonía, contrapunto, fuga, composición, orquestación y todo. Y entonces llegué allí, le dije, bueno, mire maestro, necesitaría también un profesor de piano. Entonces llamó a Sofía Puig de Menlevich, que era una gran pianista. Por cierto, el año pasado iba a cumplir 100 años y falleció antes de cumplir los 100 años, con 29 años. Y aprendí con los dos igual. O sea, Joaquín Zamacois es una de las... Era una persona era muy severo en el conservatorio como director y como profesor, pero a mí me hizo muy bien, porque me creó una enseñanza, es una formación musical sólida. No así, no, sólida. Y claro, esa severidad a mí me benefició muchísimo. Y luego después tenía mi profesora de piano, que cuando estudiamos las obras, por ejemplo, de Beethoven o de Brahms, esta mujer me explicaba la música, o sea, lo que es la interpretación de la música, que cuando somos jóvenes, esto nos falta todavía. Cuando somos jóvenes todavía nos falta entender una sonata de Beethoven. A ver, la toco, pero ¿qué tengo yo que...? Y entonces esta mujer poco a poco me iba formando también como artista, ¿no? Y entonces entre ella y Joaquín Zamacois, yo, claro, cuando salí del Conservatorio de Barcelona, yo estaba formadísimo y me había ganado el premio de contrapunto y fuga, que con Zamacois eso era un heroísmo, porque era muy severo, y me gané el premio de composición al final. Y entonces ya decidí irme a Nueva York a estudiar dirección de orquesta y empecé ya de lo que hablaremos ahora. Don Lorenzo, ¿a quién le dedica usted su primera composición? Vamos a la caballera. Después de este periplo barcelonés, se marcha usted a Nueva York a estudiar dirección de orquesta con el gran Boris Goldovsky. ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene usted de aquel primer viaje a Nueva York, en cuanto usted pone los pies ahí en Nueva York? Cuando yo pongo los pies en Nueva York, ocurrió que bueno, me habían concedido la beca Juan Marc para estudiar dirección de orquesta con Boris Goldovsky, y fue la beca Marc que me ayudó a este viaje. Entonces, esto era el mundo de hace años, que ya no tiene nada que ver, gracias a Dios, con el mundo artístico y musical de ahora. Ahora ya existe la lógica, existe el sentido común. Antes se hacía lo que se podía, esto es la verdad. Y entonces yo agradecidísimo de que la Fundación Juan Marc me diera esta beca. ¿Y qué podía yo hacer con $1000? ¿Qué fue lo que le dieron? $1000. Bueno, pero yo orgullosísimo de aquello, claro. Pagué mi viaje con ese dinero y el resto en mi bolsillo. Ahora, ocurrió una cosa. Yo en mi vida siempre he tenido la suerte, yo no sé si ha sido el destino o algo, que siempre me ha venido a mi ayuda, siempre, en todos mis casos de mi vida. O sea, quizá yo no he tenido jamás miedo a irme a tomar un avión, irme a un país desconocido, y Nueva York es un país desconocido. Si uno no conoce Nueva York, aquello es una verdadera jungla, y me fui sin hablar inglés. Y con $600 en el bolsillo. Pero antes de irme a Nueva York, 15 días antes, esto fue providencial, yo tocaba, cuando yo estudiaba en Barcelona, necesitaban un pianista en el Teatro del Liceo, hoy se llama Liceu, y me dijeron que necesitaban un pianista. Bueno, yo necesitaba mi dinero para poder estudiar y poder mantenerme en Barcelona, y entonces me presenté en el Liceo, me tomaron como pianista, y allí estuve, y allí pues empecé mis prácticas con los cantantes, además, que es allí donde conocí a Montserrat Caballé, cuando ella empezaba su carrera.
Y con relación con lo de mi viaje a Nueva York, pues bueno, 15 días antes de yo tomar mi avión, que eso era, para mí era una aventura, es decir, era como un Cristóbal Colón musical que se va al nuevo mundo sin saber si el mundo es redondo o si uno se cae por un precipicio, ¿no? Yo no tenía ningún miedo y entonces, 15 días antes de tomar el avión, me viene un director de orquesta al liceo y yo estoy tocando el piano, Aida, la ópera Aida, y entonces me dice que él es director de la ópera de Filadelfia. Filadelfia está como a 2 horas de Nueva York en tren. Y me dice, oh, y digo, mire maestro, yo me voy a Nueva York, pero yo tranquilo así, sin nada, sin pedir ni nada. Y yo ahora me voy a Nueva York a estudiar dirección de orquesta con Boris Goldowski. Y claro, el hombre me vio tocar, yo entonces tocaba el piano muy bien, era un pianista, ¿no? Cosas de Beethoven, Chopin, Brahms, me lo merendaba. Y me dice, oye, ¿usted va a Nueva York? Usted se viene conmigo a Filadelfia. Digo, ostras, Dios mío, gracias. Porque claro, encontrarte ya que de pronto te vas a Nueva York, con tu beca, pero que te puedes ir a Filadelfia también como pianista, pues ya fue para mí una ayuda extraordinaria. Y claro, la primera ópera que hice en Filadelfia fue El Pirata de Bellini, que yo acababa de hacer en el liceo en Barcelona, que cantó Montserrat Caballé. Y ahora me encuentro a Montserrat Caballé cantando El Pirata en Filadelfia. Lorenzo, ¿qué haces aquí? Montserrat no tenía ni idea de que yo me había ido, porque fuimos muy... Yo le monté el repertorio a Montserrat Caballé cuando ella empezaba. Y de allí, pues claro, y a partir de entonces, pues bueno, ya tomé mi hotel y demás, y ya me empecé a esto. Pero claro, entonces tiene mi librito de inglés, que se llama el Asímil, que es un librito así cortito, con lecciones muy cortitas y tal. Y yo, claro, estudiando inglés, y en un mes yo hablaba inglés. O sea, en un mes yo hablaba inglés, ¿no? Y ya pues y a los 5 meses de yo llegar a Nueva York, vamos, unos 3 meses después, un director de escena quería montar... Estas son cosas que vienen... Yo creo que el destino le ayuda a uno cuando uno es intrépido. Eso de la fortuna ayuda a los intrépidos. Sí. Eso yo lo puedo atestiguar. Lo puedo atestiguar, pero de hechos. Entonces todo el mundo decía, Lorenzo, me pilla toda la gente. Y además yo tenía una pasión por la música y por la gente y por todo. Y me hacía amigos de todo el mundo. Me dice un amigo, oye, que Tito Capobianco, que era un director de escena argentino muy conocido en Nueva York, sobre todo en New York City Center, New York City Opera, dice, oye, que este hombre está buscando a alguien. Era un amigo mexicano que conocí, que era cantante, dice, este director de escena está buscando un músico, yo le hablo de ti, que haga unos arreglos de zarzuela, quiere hacer una presentación de la Verbena de la Paloma, pero ensanchar la Verbena de la Paloma, que la Verbena de la Paloma es solo un acto, que se van a la verbena y se acabó, ahí termina la Verbena de la Paloma. Y él quisiera hacer un segundo acto en que se van a la verbena y en el segundo acto hay una Verbena de la Paloma. Y entonces ahí necesita alguien que orqueste, que arregle todo un segundo acto con el género chico, Aguas, Acuarios y Aguardiente, La Gran Vía y todas estas zarzuelas del género chico. Y entonces me presentó a este hombre, le hablé, y dije, pues puedes, hombre, claro. Y entonces me encontraba a los 5 meses de yo haber llegado a Nueva York a la aventura, dirigiendo en el New York City Center con mis arreglos de la zarzuela. ¿Y hablando inglés? Y hablando inglés, ya. A los 5 meses yo hablo inglés. ¿De dónde le viene la inspiración a Lorenzo Paloma? Ajá, la inspiración yo digo que es una cosa, no os riáis porque esto no es una cosa, yo digo que la inspiración está en el cosmos, es decir, no es que uno inventa nada. Uno es como los escritores o como cuando escribimos una carta. Las ideas vienen así, las ideas vienen, flotan en nuestro cerebro. Entonces así flota la melodía y el tema y la composición de un compositor. Es decir, flota en nuestra cabeza y si no flota, uno la atrae, como decía Picasso, que el trabajo invita a la inspiración a venir. Es decir, todo viene con el trabajo. Si no viene de pronto, pues me pongo al piano, toco el piano, improviso tal y de pronto ya empiezan a fluir las ideas. Que vienen y están ahí. Y uno tiene la facultad de escucharlas. Esta es la cosa del compositor. El que no es compositor no lo puede... Es difícil de entender, pero la música está ahí y la oímos. Yo por lo menos en mi cerebro oigo la música que luego la paso al pentagrama. Cuentan de... No sé, este era el mismo que no sé quién es, si Beethoven o Mozart, que con 4 o 5 años lo encontraron sus padres llorando desconsoladamente y le preguntaron por qué lloraba. Y decía que él tenía la música aquí, pero que no la podía hacer aquí.
Sí, claro. Ese era el problema que tenía. No recuerdo muy bien. No recuerdo muy... Mozart, seguramente. Creo que fue Mozart el que y le preguntaba por qué lloraba. Que lo El tengo aquí, padre pero no lo puedo. El padre Leopoldo escribía, bueno, le decía lo que él quería y se lo escribía. Ese era el problema que tenía. Estamos en el año 1973. Es usted nombrado director de la Orquesta de Valencia, cosa que compagina con el cargo de director invitado de la Orquesta Sinfónica de Manila, en Filipinas. Durante esta época compagina usted conciertos con representaciones de ópera. Mi pregunta es la siguiente. De todo este abanico musical, componiendo, tocando, dirigiendo conciertos, ópera, ¿dónde se encuentra usted más cómodo? En aquella época con la dirección de orquesta. ¿Y actualmente? Ahora es composición. Composición total. pura y dura. Pero es composición pero total. En aquella época. En aquella época la dirección de orquesta. La dirección de orquesta es casi una droga. El director de orquesta es casi está adicto, a su batuta. Es una cosa que los directores de orquesta, si me escucha alguno, lo entienden perfectamente. Es que la dirección de orquesta es un fenómeno. Yo dirijo una sinfonía de Beethoven, que para mí es el que más me envuelve, y creo que soy yo el Beethoven. Yo creo que soy Beethoven. Esto es una cosa que los directores, y no sé si lo entienden o no lo entienden, pero ese es el efecto. Diriges una sinfonía grandiosa y te crees que eres tú el compositor. Marcando un compás, sea como sea, la orquesta va a tocar y va a sonar. O sea que no hace falta tampoco gesticular mucho para que la orquesta suene más o menos igual. Si la orquesta escribe lo que está escrito en la partitura, piano, fuerte, mezzoforte. Si la orquesta toca lo que está escrito, va a sonar más o menos igual. Ahora, existe el director que gesticula mucho y entonces el público se cree que es muy bueno, porque gesticula mucho, por lo que sea, o se vende muy bien. O el director sencillo, que lo que hace es servir a la partitura, que es lo que hay que hacer, y no molestar. Porque en el fondo el director que no molesta es el gran director. El que está al servicio de la música, gesticulando en realidad es cara al público. La orquesta no lo necesita. La orquesta tiene allí sus partituras, tiene su forte, mezzoforte, y ellos van a tocar lo que está escrito. Y si tocan lo que está escrito, más o menos suena igual. Ahora necesitan un coordinador, que es lo que los italianos llamaban maestro concertatore, es decir, sobre todo en la ópera, los italianos antes llamaban el maestro concertatore, es el maestro que concierta. Concertar es poner de acuerdo los elementos, ¿no? Y entonces el director que comprende la música y que no quiere demostrar cosa teatral o cosa de esto que el público enseguida se impresiona cuando ve los grandes gestos, el director que, en mi opinión, que no molesta, es decir, que respeta la partitura. Los músicos van a tocar lo que está escrito, si son músicos que respetan lo que está escrito, que hace falta también que respete lo que está escrito, porque no siempre los músicos respetan si hay un piano, toca el mezzoforte, que para mí es el final de la música, pero si los músicos respetan o respetaran lo que está escrito, claro, que la partitura suena igual con gestos de gran director o no. Don Lorenzo, ¿qué siente un compositor de su talla cuando Montserrat Caballé canta sus canciones españolas en el Carnegie Hall? ¡Oh! Aquello para mí fue como un sueño porque cuando yo estuve en California, pues la vi, y después de los años que yo había trabajado con ella mi repertorio de operístico, lo trabajó conmigo, yo le ayudaba a aprender. Entonces, claro, nos encontramos después de los años, yo me fui a California como profesor de un college, profesor de composición, y al cabo de un par de años veo que hay un concierto en Los Ángeles, que ella va a cantar, me cojo mi coche, me voy a Los Ángeles, la veo allí, y yo me pongo en fila cuando termina el concierto para pedir un autógrafo, todos allí en americanos, please, write, y entonces yo pues me pongo en fila, por favor, me firma un autógrafo. Entonces oye el español, mira, Lorenzo, ¿qué haces aquí? Y bueno, fue una alegría extraordinaria, y entonces, bueno, pues quedamos en vernos al día siguiente, ya estaba en un hotel en Hollywood, en el Beverly Hills Hotel, me acuerdo perfectamente. Fui al hotel, pasamos toda la tarde allí conversando, y entonces le conté que acababa de estrenar mi ballet en Filipinas, porque yo fui a Filipinas a través del sponsor que le ayudó a ella su carrera, un filipino. Tony Rocha, fue la familia que tenían un teatro, una mansión en San Andrés de Llavaneras, en Barcelona. Y entonces, bueno, le expliqué que acaba de componer un ballet que se llama el ballet La leyenda del Monte Bancay. Una cosa impresionante, el argumento era impresionante. Y entonces le dije, mira, Montserrat, acabo de estrenar en Manila. Porque, claro, fui a Manila a través de ella, pues claro, hombre, cuéntame tal. Y le dije, ¿por qué no me compones unas canciones?
yo jamás había pensado en esto. Digo, Montserrat, hoy conociendo a Montserrat, pues fue ella que me dice, ¿por qué no me compones unas canciones? Y entonces, si quieres, sí, claro, porque me mandan unas cosas que no puedo cantar, pero yo sé que tú tienes tus melodías, porque cuando yo iba a su casa en Barcelona, en mis estudios, le llevaba ahí composiciones y enseguida veía que tenía un canario que se ponía a cantar. Y mira, le gusta la música al canario, que la música es buena. Total, que compongo eso, y entonces yo ya llegó el momento que el director de orquesta español, Jesús López Cobos, lo acababan de nombrar director de la Ópera de Berlín. Y entonces yo lo conocí allí en Los Ángeles también, en un concierto que él dirigió Los Ángeles Philharmonic, y que me preguntó si yo quería venirme con él a Berlín, que fue ya mi paso de América a Berlín, donde me he quedado ya. Y entonces él me dijo si yo quería venirme a Berlín. Yo le dije naturalmente que sí, porque California se está muy bien, hay mucho sol, hay mucho party, mucha fiesta, pero cultura entonces había muy poca. Y entonces me vine a Berlín y al cabo de 1 año o 2 años aparece Montserrat para cantar Tosca. Lorenzo, y bueno, ya nos vemos, y bueno, tus canciones, yo compuse las canciones que me había pedido, se las mandé y nunca me dijo nada. Y al cabo de esto, cuando aparece por Berlín, me dice que las canciones, pues que le encantan y que las va a cantar en el Carnegie Hall. Era lo primero, y yo no había hasta ese momento, no había hecho más que cosas en casa, con los amigos, en pequeños teatros, pero no había hecho nada importante. Y de pronto Montserrat me dice que las va a cantar en el Carnegie Hall. Oye, para mí aquello fue una cosa como un sueño, o sea, decir algo, lo primero que haces en tu vida es en el Carnegie Hall, vamos, lo primero profesional. Y entonces, claro, cogí mi avión, me fui allí, por la mañana estuvimos en su hotel, en el Mayflower Hotel, me acuerdo, ahí en el Central Park. Me fui allí, cantó un poco para mí y luego ya por la tarde el concierto. Y aquello fue un sueño, porque además gustó mucho, las canciones gustaron mucho. Yo estaba en el Carnegie Hall con una herradura, yo estaba aquí en el me levantó el público allá de Nueva York aplaudiéndome, yo estaba ahí en la gloria, estaba ahí. Bueno, y luego diciendo, a ver cómo dice la crítica. La crítica del New York Times, fantástica. Entonces eso ya fue lo que dije, Lorenzo, a componer. Y ya la dirección de orquesta empecé a dejarlo un poquito de lado. Le voy a dar, don Lorenzo, unos nombres y le voy a decir que me digan qué le sugieren muy brevemente, ¿vale? Bach. Bueno, Bach es, o sea, yo estudié composición con Bach, es decir, la base de la composición y de la música es la armonía. Y la armonía pasa por un cedazo, ¿cómo se llama? Un cedazo, una criba, un tamiz. Un tamiz, que es el contrapunto. El contrapunto es la matemática en la música. La disonancia se convierte en consonancia, la consonancia en disonancia, en consonancia. Es decir, lo que mueve el mundo es el problema, no la solución. No. O sea, tenemos que crear un problema, se crea un problema y luego se crea una solución. Y esta es la filosofía del contrapunto. Y claro, el padre del contrapunto y de la fuga es Juan Sebastián Bach, es decir, fue el padre de la música, por decirlo así. Beethoven. Beethoven para mí, esto es una cuestión, sí, cada sí, uno tiene su compositor. Para mí, Beethoven es el caso más grandioso que ha dado la música. Era sordo, un hombre que no podía escuchar las obras fantásticas que él compuso. Yo digo, por ejemplo, que el pianista o la persona que tiene la suerte de poder tocar sus 32 sonatas de piano es una buena persona. Es decir, tiene tal humanidad esa música que cuando te embebes en esa música te haces bueno. Ese hombre debió tener un alma de oro, un alma que debía ser muy noble. De pronto se enfada, ¡oh!, y luego ya se va otra vez al cielo. ¿Infiere usted todo eso de su música? Sí. O sea, este hombre me influyó muchísimo, incluso la composición, la forma. Con Zamacois teníamos la clase con él, la clase de formas musicales, analizando precisamente las sonatas de Beethoven. Luego me iba con mi profesora de piano y veíamos las sonatas de Beethoven. Luego, claro, tocábamos Brahms, tocábamos Bach, tocábamos Mozart, Chopin, Albéniz también. Vamos al siguiente nombre, Ravel. Bueno, Ravel es el hombre, yo creo, que más ha sabido de orquesta de la historia. O sea, puede decir mucho eso. O sea, Ravel como orquestador ha sido yo creo que ha sido el mejor que ha habido en la historia. Manuel de Falla. Manuel de Falla es mi preferido español. Es decir, Manuel de Falla, yo cuando escuché yo era un niño cuando escuché la danza del amor brujo. ¿Esto qué es? Esto tiene embrujo, ¿no?
Y Manuel de Falla me ha influenciado muchísimo en mi composición, mucho. O sea que mi música, que es española 100%, siempre tiene algo que Falla está por ahí, Falla está por ahí también. Hace unos años, Su Majestad el Rey Juan Carlos le condecoró con la encomienda de número de la Orden de Isabel la Católica, por llevar con su música el nombre de España a todos los confines del mundo. ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando conoce la noticia? Una gran sorpresa. Bueno, pues imagino que no lo esperaba usted, ¿no? No, en absoluto. Se me dijo en la embajada de España en Berlín, Lorenzo, y el gobierno español todavía no te ha concedido nada con todo lo que has hecho. Y digo, no. Bueno, pues presenta tu biografía tráeme la biografía, tráenos la biografía a la embajada y vamos a solicitarlo. Pero yo no me creí nada de nada, ni pensé en nada, más que leí la biografía. Y entonces en la embajada prepararon toda la documentación, me imagino que yo no lo vi eso tampoco, y se ve que presentaron toda esta documentación al ministro de Asuntos Exteriores. Y el ministro de Asuntos Exteriores lo pasó por su comisión, me imagino, se ve que lo aprobaron y yo sin saber nada se lo presentaron a la Casa del Rey. Y al cabo de un tiempo me llama la persona que me indicó que era la jefa de Cultura de la Embajada en Berlín, me dijo, te han concedido la encomienda de número de la Orden de Isabel la Católica. Vamos, yo me llevo una sorpresa y, hombre, es como si casi como si te toca el gordo de la lotería en Navidad, ¿no? Y bueno, pues claro, me hizo muy feliz. Reside usted en Berlín desde hace muchos años, de hecho fue miembro estable, fue pianista de la Ópera de Berlín desde el 81 al 2004, creo recordar. ¿Ha pensado alguna vez en volver definitivamente a España? Sí, lo que quiero ya uno, porque además llevo España en mi cabeza, todas mis composiciones son España. Mi mujer le encanta España y yo quiero ya volver y ya estoy pensando ya en regresar. Sí. Pues ya ahora que poquito a poco queremos volver cada 3 meses así, queremos volver y poquito a poco ya empezar a buscar también un piso donde vamos a vivir, todas estas cosas. ¿Dónde va a vivir? Pozoblanco, Córdoba, Ciudad Real. Estamos ahí, Madrid. Mi mujer se enamora de cada ciudad donde va. Aquí buscamos un piso, aquí buscamos un piso y ahora el problema va a ser dónde vamos. Se está riendo porque está aquí acompañándonos en el estudio. Sí, exactamente. Quiero decir que es una buena señal porque a ella le gusta todo lo de España, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la música desde que aquel joven Lorenzo Palomo, de 16 años, tocaba el órgano en la iglesia de los capuchinos? ¡Ostras! Te has informado bien, ¿eh? Bueno, ha cambiado, gracias a Dios, muchísimo. La música de España, ¿quieres decir? Sí. Hombre, claro, entonces no había nada, en España no había nada. Córdoba no tenía orquesta, bueno, Málaga no tenía orquesta, Sevilla no tenía, bueno, tenía una pequeña orquesta en la época de Turina y eso, pero no había nada. Y claro, pensar que hoy día por lo menos cada región tiene ya su orquesta, grandes orquestas, en lo que estamos hablando, que también en La Mancha hace falta ya esto, moverlo, porque queda ya la única comunidad de España que no tiene orquesta. Bueno, pero podemos aprovechar la coyuntura. Sí. Viniendo usted aquí a España, ¿no? Bueno, que se va a venir y se va. Oye, claro. Pues ¿Quién sabe? Bueno, esto además hay que mover la conciencia de los que pueden hacerlo, o los que por lo menos pueden intentar hacerlo, que claro, comunidades como Extremadura o Murcia o Andalucía. Murcia tiene una gran orquesta. Claro, que tienen orquesta, claro, una orquesta grandiosa, un auditorio extraordinario, y nosotros estamos todavía mirando a Extremadura, por ejemplo, también, y no es que, o sea, Andalucía, hombre, tiene un poder económico, no sé exactamente, porque yo no soy economista, pero Andalucía teóricamente, pues dice, bueno, el flamenco, los edificios históricos árabes dan mucho dinero por los turistas, pero claro, La Mancha tiene un poder en cuanto al queso manchego, el queso más famoso del mundo. Lo producimos aquí, y los vinos y esto, claro, no entiendo de nada de economía en absoluto, pero creo que podemos tener, o sea, el poder lo tenemos o sea, las posibilidades de tener un auditorio como Dios manda, que creo que se empezó el auditorio en Ciudad Real, que se ha quedado en suspenso, y tener una gran orquesta en Ciudad Real, tenemos todo el derecho y tenemos que conseguirlo, porque con esto Ciudad Real daría un paso extraordinario en el mundo, en la geografía española, es lo que hace falta. Lleva toda la razón del mundo. Claro. Hay un punto de inflexión en su obra que además, quizá de algún modo, corríjame si me equivoco, la vertebra. Le hablo de Nocturnos de Andalucía, evidentemente. Es una suite concertante para guitarra y orquesta, creo recordar. Se estrena en el 96 y Los Angeles Times, que no es cualquier periódico, la define
como un variopinto jardín de delicias musicales, rico en ideas y motivos y lleno de contrastes y emociones. ¿Cómo surge una composición así? Esto es, ¿cómo es su propio proceso para componer? Antes hablamos de la abstracción y del cosmos y de todo esto, sí. pero ¿cómo compone uno un Nocturnos de Andalucía? Bueno, algo que absolutamente todos los medios han vanagloriado de principio a fin, incluso del New York Times, el Washington Post, absolutamente todos. He puesto aquí el ejemplo del LA Times, pero hay muchos más que podemos hacer referencia. Pero ¿cómo es ese proceso para componer una obra maestra de este tipo? Bueno, ¿Cómo sucede todo eso? Vamos a ver, primero yo pasé unos años en San Diego, California, donde hice una gran amistad, una entrañable amistad con la familia Romeros, que es un cuarteto de guitarras, el padre y los 3 hijos, que dieron la vuelta al mundo. Estos hombres ellos eran guitarra. Y allí en la casa habían 4 guitarristas, el padre y los 3, o cada uno en sus casas, pero luego venían a casa del padre y era guitarra todo el santo día. Entonces yo me fui como profesor de uno de los colegios, como he dicho antes, de composición, y enseguida los conocí, porque además había allí un pintor valenciano que me dijo, oye, Lorenzo, ahí hay unos guitarristas españoles que tendrías que conocerlos, ¿no? Y entonces enseguida, el teléfono tal, los llamamos, nos vimos enseguida y bueno, y aquello ya hicimos una amistad extraordinaria. Hasta el punto de que yo soy padrino de una de las hijas de uno y el padre era padrino de uno de mis hijos. Bueno, y entonces yo les prometí que algún día yo les escribía un concierto de guitarra. Entonces cuando yo vine a Berlín ya me quedaba la idea, ¿no? Y entonces, claro, la composición viene un poco, vamos a ver, también vamos a hablar de las ideas estas. El subconsciente percibe lo que queremos. Es decir, lo que decimos al subconsciente lo percibe y el subconsciente nos refleja lo que estamos diciendo. El subconsciente es una cosa que no se ha explotado demasiado en España. En América, por ejemplo, la palabra subconsciente, el subconscious mind, o sea, lo que tú le pides al subconsciente que luego él te lo repite en el consciente, ¿no? Entonces tú, sin querer, sin pensar, dices, yo quiero componer un concierto de guitarra a Pepe Romero, que es de Málaga. Y entonces el subconsciente empieza a servirte música de ese calibre y con esa atmósfera. Y entonces me puse a componer los Nocturnos de Andalucía y claro, me salió una obra redonda. Una obra, y tanto. Y entonces tuve la gran suerte de que cuando terminé la partitura vino como director musical de la Ópera de Berlín Rafael Frubeck de Burgos, el mejor director, o por lo menos el de más renombre. Hay muchos grandes directores, no quiero decir que sea el mejor, pero sí el que más nombre ha logrado como director de orquesta fuera de España. Entonces vino yo a Berlín, le enseñé el manuscrito, así, lo ojea y me dice, Lorenzo, esto es fantástico, a ver, toca uno de los movimientos, tocó ya el piano, ¡ay, qué maravilla esto! Que no me lo quite nadie, como un niño chico, como un niño pequeño, que no me lo quite nadie. Un director del calibre que está dirigiendo por todo el mundo me dice que no le quite la obra, que la quiere él. Yo había mandado la partitura a varios directores de orquesta y entonces, al cabo de 2 o 3 días, me llama y me dice, Lorenzo, tengo ya la fecha del estreno de Nocturno de Andalucía en Berlín con la orquesta de la radio. Y yo, madre de Dios. Bueno, y claro, fue una cosa extraordinaria porque cuando Rafael, ya vino Pepe Romero, ya le mandé la música, porque es para guitarra y orquesta y dedicado a Pepe Romero, la obra está dedicada a Pepe Romero. Entonces le mandé la música, se la estudió muy bien, vino a Berlín y cuando tuvimos el primer ensayo con la orquesta, que es la primera vez que fue el primer ensayo, no en el concierto, el primer ensayo, fue cuando Rafael Frubeck, con sus brazos, escuchó la obra, se volvió loco. O sea, se volvió loco, enseguida llamó el teléfono y tal a su agente, bueno, en España tenemos que hacer esta obra enseguida. Y bueno, le gustó tanto la obra que empezó a rodarla por el mundo, con Pepe. Y claro, bueno, ahora lo hacemos en Roma, con la Academia Santa Cecilia de Roma, ahora lo hacemos en Ginebra con la Suisse Romande, ahora lo hacemos en Oslo con la Filarmónica de Oslo, ahora lo hacemos en Boston con la Sinfónica de Boston, ahora lo hacemos en Filadelfia con la Orquesta de Filadelfia, ahora lo hacemos en Tokio con la orquesta. Y así vamos, fue una cosa extraordinaria y todo éxito cada vez. Don Lorenzo, ¿de cuál de sus obras se siente usted más orgulloso? ¿Más? Orgulloso. Bueno,
¿hay algún padre que diga, prefiero este hijo más que otro? Orgulloso de todas, porque es que cada una tiene un sello distinto. Suyo. Los Nocturnos de Andalucía para guitarra y orquesta es la obra contemporánea que más se ha interpretado. Sí, sí, sí. Es decir, incluso Rafael Frubeck hacía el concierto de Aranjuez y mis Nocturnos de Andalucía en el mismo programa. Y Pepe Romero tocaba los dos conciertos, porque veía que es decir, el concierto de Aranjuez para los guitarristas, para el público, es el concierto de guitarra, y eso ya pues todo el mundo lo pide, todo el mundo. Pero él quería mis Nocturnos de Andalucía y hacía las dos obras al mismo tiempo. Y claro, para mí eso era extraordinario, ¿no? ¿Qué le diría a todos esos jóvenes proyectos aún de compositores que aún estudian en el conservatorio y que empiezan a desanimarse? Bueno, pues yo lo que creo es que cada uno crea en su talento y que cada uno componga y cree lo que cree que tiene que componer. Es decir, no se puede imitar a nadie. Ni voy ahora a imitar a... Es que con creo que con la imitación, no sé, que claro, que no se puede innovar. No se puede, es decir, a mí me gusta Rodrigo, por ejemplo, voy a hacer una cosa como Rodrigo. No, eso no funciona. Rodrigo es Rodrigo y Palomo es Palomo. No he intentado jamás imitar a nadie. Tengo mi estilo, además lo dice todo el mundo, se nota enseguida tu música. Ahora eso sí, que siempre tuve en mi subconsciente a Manuel de Falla, pero que no aparece en mi música, pero que siempre está ahí. Siempre está ahí, sí. Bueno, vamos a hacer un poquito de promoción. ¿Qué le parece, don Lorenzo? Hacemos un poco de promoción. La casa discográfica Nachos ha lanzado 4 CDs con varias de sus obras, donde se incluyen los Nocturnos de Andalucía, donde se incluyen las canciones españolas y alguna más. Y en 2018, de aquí a nada, saldrán a la luz 2 nuevos discos que harán las delicias de todos nuestros televidentes. Yo estoy apuntado a la lista de espera. ¿Dónde podemos adquirir todo esto? Bueno, saldrá ahora, creo que será en febrero. En febrero saldrá el primero, que está en él, está mi Sinfonía Córdoba, porque la compuse porque de allí es mi madre y bueno, ahí compuse Es una obra que ahora Naxos la va a presentar a los Grammys, como mejor composición clásica de este periodo, ¿no? Que me ha gustado mucho, porque ahora los Naxos me ha dicho hace unos días, me han dicho, lo vamos a presentar a los Grammys. Y luego otra obra que me encargó el propio Rafael Frubeck, que es una obra nueva en cuanto al formato, que es violín, guitarra y orquesta. Porque dice, oye, ya que conoces también la guitarra, escribe algo con el violín. Porque claro, violín, guitarra y orquesta no existe, es una formación nueva. Y le hizo muchísima ilusión y estas 2 obras son las que componen el primer CD. Luego el segundo CD que aparecerá en abril. Esto lo hemos grabado con la orquesta de Castilla y León, es la gran orquesta, dirigidos por Jesús López Cobos. Y el segundo CD que aparecerá en abril tendrá la primera Arabescos, es un concierto de violín. Luego aparecerá una obra, se ha grabado también la obra Caribiana, que es una obra que me pidió un ballet americano y que como no había grabación, los ballets siempre trabajan con grabaciones y demás, todavía no se había grabado. Y esta obra está ahí, pues esperando ya para mandarla a América. Y la tercera, Humoresca, es una obra muy especial para contrabajo y orquesta. Esta obra tiene su historia especial. Contrabajo. Contrabajo, sí, sí. Esta obra, yo jamás me pasó por mi imaginación componer algo para contrabajo. Pero resulta que el gerente de la orquesta de Castilla y León me llama y me dice, oye, Lorenzo, ¿podrías componer algo para contrabajo y orquesta? Y digo, contrabajo, hijo, dame otro instrumento, ¿no? Dice, no, es que hay un caso especial aquí. Nuestro primer contrabajo tiene cáncer. Y tú podrías escribirle algo que le alegre un poco la vida, a ver si se puede curar. Es emocionante esto. Y entonces, sí, hombre, claro, pero no voy a componer un concierto, yo no voy a dar un tostón ahora a la gente de contrabajo y orquesta, que dura aunque sea 23 minutos de contrabajo, pero sí voy a componer una obra corta y voy a tratar de hacer algo que él se divierta, y entonces la obra se titula Humoresca, o sea, humor. Y lo que ocurrió fue que en el proceso de componer la obra, el pobre se puso más enfermo y ya no pudo tocar la obra, entonces lo tocó el segundo contrabajo de la orquesta. ¿Pero la pudo conocer, al menos? Sí, sí, yo se la mandé, le encantó, y el pobre, y ya el día del estreno, que estaba todavía vivo, en Valladolid, vamos, el auditorio Miguel Delibes, que es una maravilla, pues vino a saludarme, Lorenzo, qué pena, maestro, qué pena que no puedo tocar la obra, y yo ya no sabía qué decir el pobre, ¿no? Y tuvo también un éxito grandioso esta obra también.
como todas las que Sí. dices. Vamos a cambiar un poco de tema, don Lorenzo. ¿Qué opinión tiene un reputado compositor de su talla ante estos nuevos estilos musicales que aparecen y que ahora se llaman, abro comillas, son tendencia, cierro comillas? Todo esto que se escucha a la gente. Yo lo que digo siempre, que cada uno es de su familia, que cada uno haga con su familia lo que quiera. Sí, pero ¿usted qué opina de todas estas músicas y todos estos que... ritmos machacones? Bueno, ¿ritmos en qué sentido? No, lo quiero decir, la repetición continua y constante de los mismos sonidos pero una y otra vez con letras que no merecen la pena. Me refiero, por ejemplo, estoy hablando, por ejemplo, del reggaetón, directamente. Del reggaetón, o esto que hacen los latinos ahora, que suenan todas las cadenas. O sea, tú estás hablando de la música pop. De la música pop, por ejemplo, de todo esto nuevo, de todas estas tendencias nuevas. Yo encuentro que es una real pobreza, porque hace años se escribían canciones que todo el mundo cantaba. Hoy día no puede cantar nadie nada, porque además aquellas canciones... Bueno, yo tengo un disco que se llama Latino, que me lo pidió la Orquesta de Televisión Española, que habían creado un sello discográfico y me pidieron que si yo podía hacer precisamente unas orquestaciones de canciones de Cuba y de Sudamérica, y eso me encanta. Y dije, claro que sí, entonces escogí 5 canciones, entre ellos Alma Llanera, que ayer en mi presentación en el conservatorio la escuchamos, y Alma Llanera, Siboney, Tico Tico, todas estas canciones que tuvieron un éxito. Tico, Tico, bueno, estas canciones fueron verdaderos hits mundiales. Y eran compositores que tenían sus melodías y sabían música y sabían, por lo menos alguna música sabían. Y entonces, claro, este disco, por ejemplo, que yo orquesté a gran orquesta y gran coro, porque lo grabó el Orfeón Donostiarra con la orquesta de Euskadi, se vendió enseguida, dos tiradas de disco se vendió enseguida en España. Y yo, a mí esta música me encanta. Ahora, la música pop, yo voy en el taxi, estoy escuchando algo, digo, hijo mío, que me diga algo esto, es que son tonterías. A mí me pasa lo mismo que con cualquier tipo de arte, con un cuadro. Te puede gustar más o menos, pero si a mí me conmueve, sí, claro. A mí, si me dice algo, para mí es suficiente motivo claro. como para quedarme un rato viéndolo o como para escuchar una canción. Don Lorenzo, una duda que me asalta. ¿Cuál es su nota preferida? Do. Ahí empecé a tocar la música con el do. Lo tiene usted muy claro. Sí. Sí, ¿no? Do. Claro. Y luego ya toda la escala. Por algún sitio hay que empezar, ¿no? Empieza con el do. ¿Y su instrumento favorito? Piano. Pero ahora, el instrumento favorito no es la orquesta en sí. O sea, la riqueza orquestal es impresionante. Yo escribo a mano, escribo con lápiz y goma, o sea, no uso esto solamente, el copista luego le doy mi manuscrito y él lo pasa con el ordenador, ¿no? Lo imprime. Pero cuando ya uno ve todo aquello escrito, bueno, me lo pasan, luego ya me mandan la obra impresa, y uno ya va a la orquesta y se sienta ahí a ver el primer ensayo. Y cuando yo escuché la primera vez mi Dulcinea, yo me quedé, y esto lo has hecho tú, ¿no? Es impresionante. Ahora, como instrumento, el piano, claro. Cuénteme un vicio confesable. Un vicio confesable. Que trabajo demasiado, es una droga la composición. Es algo que no me permite ni siquiera a veces ni salir a la calle a lo mejor por un mes. Estoy metido en mi estudio. Me voy a dormir, me levanto, estoy con la composición y así. Y mi pobre mujer a veces pues se va, tiene un carácter buenísimo y me ayuda en todo. Se ha acoplado a mi vida y entonces comemos ya por la tarde, comemos una vez al día. Sí, porque me levanto por la mañana, me pongo ya a trabajar, y claro, eso es un proceso que no lo puedes interrumpir. Si tú estás escribiendo una carta importante o algo y la interrumpes, las ideas se van. No se puede interrumpir. ¿No se puede interrumpir? No. Ni te puedes molestar tampoco. No, entonces interrumpo cuando ya veo que se está interrumpiendo por sí solo. Entonces ya lo dejo y ya empezamos una vida, digamos, normal en casa, ¿no? Detrás de un gran artista siempre hay una gran mujer, ¿verdad? En mi caso, de lo de gran artista lo dirá la gente, pero como en mi caso... No, lo de gran artista lo digo yo. Como mujer, sí. Mi mujer sí. Mi mujer para mí es... yo sin ella no podría hacer lo que hago, y no como los artistas de Hollywood que digan, es que si mi mujer... No, without my family I couldn't do anything. No, es de verdad porque ella se ocupa de todo. Es una suerte que tengo, que es como una lotería, que ella no sé, los americanos dicen composer in residence. O sea que ella se ocupa de todo y yo me dedico solamente a componer, ¿no? Y eso es una suerte, pues se ocupa de todo, los números, de las cuentas, de las facturas y de todo.
y yo estoy dedicado en mi estudio a componer y bueno, y soy feliz componiendo, claro. Don Lorenzo, ha sido un verdadero placer Pues haberle tenido aquí en nuestros estudios de Más Televisión, haberle podido hacer esta entrevista, haberle dado un poquito más a conocer y bueno, es un verdadero lujo tenerle aquí. Yo lo único que si se viene usted otra vez a vivir, como nos ha dicho, por esta zona, pues que nos vuelva a hacer una visita. Sí, sí, volveré. Cuando saquemos los discos estos este año, sí. Si le parece, sigue usted por aquí y volvemos a retomar, porque se nos han quedado un montón de cosas pendientes, pero claro, en la televisión el timing, el tiempo manda. Ya me llevan diciendo un rato que tenemos que cortar la entrevista, pero bueno, no se arregle. Muchísimas gracias, don Lorenzo, por habernos acompañado. Ha sido un verdadero placer tenerle aquí con nosotros, haber conocido un poco más de su vida, de su obra y de lo que siente y de lo que sabe un compositor de talla mundial como es su caso. Ha sido un verdadero placer, de verdad. Pues muchísimas gracias. Y a ustedes les digo, ya sé que soy muy pesado, pero les voy a decir lo que les digo todas las semanas. Por favor, lean, que es poquita cosa, pero lean, que yo vuelvo enseguida, no se muevan.